limitada. Y nos vemos en la obligación, en la necesidad de dar a conocer, de explicar estas cosas. Y de ahí que creemos grupos de todo tipo, plataformas anti-refinería, antitérmicas, yo sigo porque te dejo alguien y me siento luego fatal. Y estamos así, tenemos esa necesidad, pero no encontramos luego eco en ellos. Y querámoslo o no, aquí se ve hoy, se ve el se ve el canal Extremadura, se ve Antena 3, Telecinco, la 1, etc. Y contamos con muy poquitas herramientas para poder nuestra voz lanzar fuera. Caos es una y de las importantes, el periódico CNT es otro, y a través de todas esas pequeñitas cosas, panfletos o lo que sea, nos hacemos oír, pero no del todo. En este sentido, ¿hay alternativa a porque yo soy un escéptico, yo no creo que nadie de un medio oficial vaya a cambiar, o los medios oficiales de pronto se den cuenta de que existimos. Solo existiremos para ellos cuando zarandeemos un coche, cuando en Cáceres haya una movida antifascista porque han agredido a una persona y salga la gente a la calle y haya pelea. Solo saldremos a los medios oficiales para criminalizarnos, para que siempre haya algún bestia que ya están estos, ya están los de siempre, ya no sé qué, que no pueden vivir en paz, alborotadores. Nos van a sacar y tenemos que contar con ello. Y por lo tanto tenemos que tener nuestra propia alternativa. ¿Cuál es? Lo tenemos por visto todos claro, Internet. No llegamos a todo el mundo, como decía Gonzalo, porque la mayoría de la gente ni puede hacer una llamada de teléfono. Pero esa misma mayoría de gente que no puede hacer una llamada de teléfono, es evidente que tampoco puede leer un periódico. O sea que nos tenemos que dirigir pues, a donde lleguemos y con los medios que lleguemos. Dice que Internet es un nuevo burgués, pues posiblemente. Pero es lo que tenemos y lo que tenemos que contar con ello y tratar de que sea un acceso libre y gratuito para todo el mundo. Por lo menos para todo el mundo que pueda tener una línea por ahí. Y tenemos que ir con ello. ¿Cómo? Pues no lo sé. Yo no tengo la varita mágica. Claro que va bastante bien, como he visto. En esto, pues ya sabemos a quién copiar, ¿no? Para que haga una cosa. Es decir, y así, muchos caos, mucho no sé qué, y ese es el camino que yo creo que tenemos que seguir. Antes lo he dicho, yo no creo que, insisto en ello, de que tengamos algo que hacer con los medios oficiales. Tenemos que crear medios alternativos. Pero en todos los órdenes de la vida. Es decir, si nosotros queremos una sociedad libre, tenemos que tener medios libres. Si nosotros queremos una sociedad donde se nos presenten recursos para poder participar en el día a día de las cosas que nos afectan, necesitamos medios de prensa, necesitamos organizaciones para que nos posibiliten esa participación. Pero si de verdad, si lo que queremos es mantener en parte el sistema que ya hay aquí, que nos sentimos muy bien con la democracia representativa, que nos sentimos muy bien pues con algunas existencias, pues vamos a tener lo que ya tenemos. Pero si queremos cambiarlo todo, si queremos, como por aquí se apuntaba, ser una izquierda anticapitalista y algunos antiestatista, entonces lo que tenemos que hacer es crear cosas nuevas. No una, todos en una, porque no todos pensamos igual. Cada uno en lo que considere que está a gusto. Es decir, si yo estoy a gusto en el tema técnicas, ¿por qué coño voy a meter en otra cosa si no voy a aportar casi nada? Si solo voy para discutir, porque yo soy anarquista y el otro puede ser de no sé dónde. Yo estoy a gusto con las técnicas, pues estaré con las técnicas. Y así todo el mundo, cuando se solucione el tema de las técnicas, se zanza esto y otra cosa, mariposa. Que decíamos, creemos cosas nuevas, creemos cosas libres y sin ataduras de ningún tipo, ni a partidos, ni a ningún tipo de organización. Que sean nuestras y que solo sirvan para lo que las hemos creado, para esto, para aquello, para lo más allá. Caos no es de nadie, perfecto. El día que empieza a ser de alguien, adiós caos. Pues las plataformas, los sindicatos, las organizaciones vecinales, cualquier cosa que hagamos, el día que empiecen a ser de alguien, se acabará. Son para lo que se han creado, para solucionar este problema. ¿Problema solucionado? Adiós, y nos dedicamos a otra cosa. Así avanzaremos para conseguir muchas cosas. Y sobre todo, ya para terminar, igual me he extendido mucho, yo de verdad que estoy asombrado de lo que en Extremadura se ha conseguido. Yo no soy aquí, no sé si se me nota, pero estoy asombrado porque la movilización que se ha conseguido en la refinería no, las plataformas antitérmicas, la asamblea de precarios que antes señalaba, aunque a veces me ponga los pelos de punta, es decir,
Es asombroso. No ha vivido, por lo que he leído, mayores concentraciones de gente, mayor movilización que la que hay ahora. ¿Por qué? No lo sé, pero es el momento de seguir haciéndolo, de seguir insistiendo en ello, y nos estamos enfrentando al régimen. Yo creo que lo vamos a vencer. Hay cosas que son más difíciles y se han conseguido. Gracias. Sí, lo que podemos hacer ahora es hablar de las personas que están en diferentes entidades que podáis. Perdón, claro. Ahora vamos a centrar su planta de manera autoritaria. Ya veis cómo la descentralización es fundamental. Bueno, para lo que vamos a ver, hace un tiempo, ahora unos 4 años, un grupo de personas, ¿no? Cada una dentro de sus movimientos sociales, ¿no? Como ha comentado Gonzalo, cada uno tenemos una página de nuestra asociación, ¿no? Pero nuestro problema es que nuestra página de nuestra asociación, nada más que tener un público cerrado, que es esas personas vinculadas a dicha asociación. Y cuando nosotros nos interesaba la noticia de otras asociaciones y tal, decidimos, bueno, pues crear un blog que pudiera recoger todas las noticias alternativas de Extremadura. Ahí nace Info Alternativa Extremadura, que bueno, pues está 4 años en marcha y tal, y llega pues a las 170.000 visitas en total, pues, según los contadores de internet, y tiene bastante éxito según nuestros estudios. Luego, bueno, pues claro, evidentemente van creciendo necesidades, y esas necesidades pues son que nosotros queríamos pues que una sección de libres publicaciones donde cualquier persona pudiera publicar por sí mismo. Nosotros queríamos pues generar más debate en los comentarios, que no tuviera publicidad, ¿no? Nosotros estábamos tirando de un blog que era gratuito en internet, pero claro, a cambio de publicidad, y nosotros pues nos pareció una atadura tener publicidad. Entonces nos surgió que podíamos crear la sección de Caos Extremadura, ¿no? Y así nos pusimos pues hace un año. Y bueno, pues desde hace un año pues nos hemos ido estabilizando, compartimos con Caos en la red pues sus 25.000 lectores diarios, ¿no? Y bueno, pues digamos que nosotros queremos ser un interlocutor entre los movimientos sociales y digamos la población de Extremadura. Se publica todo lo que todo el mundo nos manda. Aparte de eso no se censura, tal, se suele ver debate sano y no sano y tal, y tenemos que borrar comentarios. Y bueno, pues ahora pues digamos, hemos tenido algunos que otros problemas, ¿no? En Caos Extremadura, como sabéis, se publicaron ciertos artículos sacando casos de Federico Suárez y unas constructoras que tenían. Resulta que las constructoras no le han quebrado, no sé qué rollo. Resulta que también sacamos un caso de la Consejería de Cultura de Cáceres y tal, y el señor que dimitió la delegada de Educación en Cáceres. Entonces, bueno, pues se nos estaba un poco atacando y tal, criminalizando, incluso desde la Junta de Extremadura pues se estaba persiguiendo a este y al otro, a ver quién hace esto y a ver desde qué ordenadores se actualiza la página. Entonces, bueno, pues se decidió que como nosotros no tenemos nada que ocultar, pues vamos a organizar este acto y poco más. Ahora podemos hablar y debatir eso. Nos decía que las personas que estáis de otras plataformas, que es interesante que explicarais un poco esa experiencia sucintamente, pero pasado y venido también, ¿no? Para que podamos empaparnos lo otro de vuestra lucha, de vuestra experiencia. Hola, buenas. Yo me llamo Fernando, soy militante de CNT de Mérida y solo quería contar 3 ideas. Contra información es lo que hacen ellos. Lo que hacéis vosotros es información. Eso me parece importante, pues eso os estigmatiza. Luego la experiencia que tengo yo con los medios de información alternativos, pues yo me crié en Valencia, había 3 radios libres, 2 de las cuales vinculadas a un método libertario, y eso fue brutal porque solo tenías por 10, 20, 30 euros, con aquella época eran pesetas, tenías la radio y oías un montón de noticias que nadie daba. Eso es muy importante. Es difícil recuperar eso ahora, pero me acuerdo que en su momento fue algo muy importante que para formar una generación de militantes puede contar con Radio Clara, Radio Libertaria y ahora queda Radio Funi también. Y luego está el tema de, bueno,